Gloria a Dios. Y entonces, Hebreos capítulo 10, versículo 35 y 39, de 35 al 39, y la palabra de Dios dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el versículo 38 dice: mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. De los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Amén. Y el versículo aquí, el nombre de este tema, de este mensaje, es: el justo por fe vivirá. El justo por fe vivirá. Y sabemos que somos salvos por gracia, por fe, porque hemos creído en Cristo Jesús, y que ahora tenemos un nuevo caminar, gracias a Dios por su gracia y su misericordia. Porque si aún estuviéramos perdidos en el mundo, estuviéramos sin vida y sin esperanza, pero gracias a que Él extendió su gracia para con nuestras vidas, ahora somos salvos y tenemos un caminar con el Señor, un nuevo caminar. Y ese caminar, en ese caminar es importante que vivamos por fe, que caminemos por fe, y no por lo que ven nuestros ojos, no por lo que ve nuestro ojo natural, sino por fe. Caminamos por fe y no por vista, dice la palabra de Dios. Y es esa misma fe por la que fuimos salvos. Pero para seguir viviendo por fe se requiere dos cosas, de las cuales voy a hablar hoy. Dos cosas se requiere para poder seguir viviendo por fe. Se requiere paciencia y se requiere perseverancia. Y estas dos cosas, entre tantas otras, se requieren en este caminar, en esta carrera, para llegar a la meta de alcanzar la promesa de Dios, que es nuestra salvación. Porque la palabra de Dios dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Los que corren, por ejemplo, en las Olimpiadas, el que llega primero es el que gana el primer lugar. Pero en la carrera del Señor, lo importante es terminar en la fe bien, tú y yo. No debe de haber competencia entre nosotros, los hijos de Dios, porque todos vamos hacia la misma meta: terminar bien en la fe, terminar bien esta carrera a la cual el Señor nos ha llamado. Y por eso se requiere tener paciencia. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. La paciencia es algo que a muchos nos falta, pero que el Señor sigue trabajando en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a vivir en un mundo muy rápido, en un mundo donde todo se obtiene ahorita. Pero gracias a Dios, esa paciencia es una de las virtudes que el Señor empieza a trabajar en nosotros y sigue trabajando en nosotros a través de las pruebas. Paciencia, una de las paciencias que se requiere entre nosotros como hijos de Dios, que ya somos salvos, es paciencia unos con los otros. Unos con los otros. Incluso una de las paciencias, ¿por qué? Porque no estamos todos al mismo nivel en la fe. Y como decía hace rato Chava,
Todos tienen diferentes pensamientos, pero más que nada es por eso, por el nivel de fe que cada quien está. Algunos están empezando, otros van un poco más avanzados y otros ya están maduros en el Señor, y sabemos que hemos mirado, unos crecen muy rápido, otros más lentos, pero pase lo que pase, tenemos que tener paciencia unos con otros, siempre. Y esto de la fe de los diferentes niveles, siempre va a pasar esto así. Siempre va a ser así entre nosotros, en la congregación. Siempre va a haber esos diferentes niveles, y por eso es importante tenernos fe unos con otros. La palabra de Dios dice que el amor es paciente. Paciente es un fruto del amor. Eso es importante entre nosotros. Incluso en general, no necesariamente se tiene que congregar aquí. En general debemos de tener paciencia unos con otros. La paciencia, otra paciencia que debemos de tener es al esperar en las promesas de Dios. Paciencia cuando estamos esperando las promesas de Dios. A veces en el camino nos cansamos o nos desanimamos espiritualmente, pero la palabra de Dios dice que Él da fuerzas al cansado. Él nos da fuerzas a mí y a ti para seguir adelante. Él nos ayuda cuando llega ese desánimo del enemigo, porque el desánimo viene del enemigo, y Él nos ayuda para animarnos a seguir adelante. ¿Qué sucede? ¿De qué nos cansamos? Quizás nos cansamos de esperar las promesas de Dios, porque Dios tiene muchas promesas para sus hijos, para ti y para mí, pero todo se cumple en su tiempo de Él y no en el de nosotros. Eso es algo muy importante. Tenemos que tener paciencia y esperar el tiempo del Señor. Y a veces al pasar el tiempo no miramos que se cumplan esas promesas en nuestras vidas, y nos empezamos a desanimar y empezamos a pensar, pues ¿qué pasó? A mí el Señor me dijo que iba a hacer esto en mi vida. ¿Y qué pasa? A veces queremos tirar la toalla, ¿sí o no? Pero no, hermanos, este camino tenemos que seguir adelante. Son pruebas, sea pruebas, sea desánimo, sean tentaciones, sea lo que sea, tenemos que seguir. Y además la palabra de Dios dice que fiel es Él que prometió. Y además el Señor no se le olvida, a Él no se le olvida. Si Él te dio una promesa, a Él no se le olvida. En la espera es que Él nos está, en esa espera, Él nos está enseñando a ser pacientes, y a seguir perseverando. La perseverancia, ¿qué quiere decir? Mantenerse uno constante, mantenerse uno firme. Eso quiere decir perseverar, perseverancia. La perseverancia o el ser constante es muy importante en este caminar. Por ejemplo, quizás ayer, si no pasamos tiempo con el Señor, hoy es un día nuevo y hoy me levanto y me propongo a no solo pasar tiempo con el Señor, pero si es posible reponer el tiempo que no pasé ayer con Él. Si es posible, es importante que si ayer no pasamos, hoy no voy a dejar que ese ayer me afecte hoy. Quizás ayer no pasé, no, tengo que perseverar, porque la constancia marca la diferencia en nuestras vidas. Amén. Paciencia, perseverancia, y también debemos tener paciencia cuando estamos pasando por la prueba. Gracias a Dios que las pruebas no duran 100 años.
y que solo son momentáneas. En 2 Corintios 4:17, 2 Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea, que quiere decir temporal, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En esta leve tribulación, leve, fíjate en esta palabra, leve. Nuestras tribulaciones, lo bueno es que dice aquí, son leves y son momentáneas, son temporal. Aunque a veces quizás en el momento parece que son eternas, ¿verdad? Sí, pero no, son temporal, son momentáneas, y gloria a Dios por eso. Pero al final de esa prueba, al pasar esa prueba, hay un mayor peso de gloria en nosotros, hermanos, porque a través de esa prueba de nuestra fe se produce paciencia. Se produce paciencia. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, nos habla de tantos, estos hombres profetas, estos hombres y mujeres de Dios, profetas, apóstoles, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que pasaron por pruebas. Ellos pasaron por pruebas, hermanos, pero ellos no dejaron de tener fe, siguieron perseverando y siguieron teniendo esa paciencia. Algunos pasaron persecución, fueron perseguidos, algunos fueron encarcelados, fueron algunos vituperados por hablar por Dios, por ser la boca de Dios, por hacer la obra de Dios, y sufrieron por el nombre de Jesucristo. Algunos hasta desearon no haber nacido, dice la palabra de Dios, y maldijeron el día que nacieron. Uno de los cuales fue el profeta Jeremías. El profeta Jeremías era conocido como el profeta llorón, y sufrió mucho por profetizar lo que Dios le decía que dijera. Sufrió por profetizar la palabra de Dios, la verdad, especialmente porque era en contra de lo que estaba mal, en contra de los sacerdotes, en contra de los pastores, en contra del pueblo de Dios, en contra de las naciones. Por eso los profetas nunca fueron muy bienvenidos, nunca. Y Jeremías fue encarcelado, pero ni aún así pudieron callarlo, ni aún así pudieron detenerlo, y él siguió en esa fe, hermanos, siguió perseverando y tuvo esa paciencia para seguir. E incluso él dijo en Jeremías 20:18: ¿para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. ¿Por qué? Porque él sufría por el llamado que él tenía en su vida, el llamado de ser profeta en su vida. Él sufrió mucho. Y Job, cuando perdió todo en un día, sus hijos y hijas, su casa, sus criados, sus animales, los bueyes, los camellos. Job era un hombre muy rico en bienes, pero a pesar de que perdió todo en un día, nunca maldijo a Dios, porque su riqueza era tener a Dios en su vida. Esa era su riqueza de Job. Y luego después de que perdió todo eso, le dio la sarna maligna dice que desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Incluso cuando le sucedió eso, su mujer, su esposa, le dijo que maldijera a Dios. Ahora, las pruebas de Job no fue por consecuencia de pecado, porque la palabra de Dios dice que Job era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero esto sucedió porque fueron pruebas en su vida, ¿sí? Y pruebas muy difíciles, muy duras, como podemos mirar, pero nunca maldijo a Dios.
Lo que sí maldijo fue el día en que nació. En Job 3:1 dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Wow. Qué tremendo, hermanos, maldecir aún el día en que tú naciste por las pruebas tan duras, por la aflicción y el dolor de lo que él estaba viviendo. Ahora, sabemos, como he enseñado otras veces, cualquiera puede servir a Dios cuando todo va bien, pero ¿qué pasa si nos sucede algo como a Jeremías? ¿O qué pasa si nos sucede algo como a Job? ¿Qué haríamos entonces? Mas sin embargo, estos hombres son un ejemplo para nosotros, y estos solo son dos ejemplos de los hombres de Dios en la palabra de Dios, de cómo ellos perseveraron y cómo tuvieron paciencia por causa de la fe hasta el fin, y que a pesar de las pruebas no retrocedieron en su caminar con Dios. Es ahí, a pesar de lo difícil que ellos pasaron, no retrocedieron en su caminar con Dios. Y esto quiero que entiendas, estas historias de estos hombres de Dios fueron dadas con testimonio, para dar un testimonio y ejemplo a nuestras vidas, para ayudarnos a entender qué es tener fe, qué es una fe verdadera. Quizás no tengas el llamado de profeta como Jeremías, o quizás no lleguemos a un punto de ser encarcelado como él, y quizás no perdamos todo como lo perdió Job, pero tarde o temprano, si estamos caminando con Cristo, vamos a tener pruebas, y vendrán las pruebas de una forma u otra. Seremos vituperados, seremos perseguidos, perderás tus amigos, o los que creías que quizás eran tus amigos, perderás quizás hasta tu familia. ¿Por qué? Por la verdad, por Jesucristo, porque se sufre por Jesucristo, hermanos. Y he estado enseñando de las tentaciones y las pruebas en los últimos mensajes, y lo importante de todo esto que he estado enseñando es que es importante seguir adelante, no retroceder, no ir hacia atrás, mucho menos, obviamente, regresar al mundo. No perder nuestra fe, pase lo que pase, por causa de las pruebas o tentaciones. Jesucristo murió en la cruz por nosotros, por amor. Ahora nosotros vamos a pasar pruebas, dolor, aflicción. Vamos a sufrir por Él, por amor también. Si en verdad le amamos, vamos a sufrir por su nombre. Hay procesos que tenemos que pasar, son parte de nuestro proceso. Pero si vamos a Romanos 8:35, vamos a Romanos 8:35. Romanos 8:35, y la palabra de Dios dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, aleluya, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
nuestro Señor. ¿Por qué? Por ese amor a Él, hermanos. No dejemos que nada ni nadie nos separe del amor de Cristo. Su amor es inigualable, su amor es incomparable y su amor es poderoso. Nadie nunca te amará como Él. Y por ese amor lo mostró en la cruz. Por ese amor hacia nosotros. Nadie nunca te amará como Él, al punto de ir a la cruz, para que nuestra relación con el Padre pudiera ser restaurada. Él debe de ser nuestro primer amor. Nunca hemos de olvidar que fuimos comprados a precio de sangre por amor. Amén. Y es por fe y amor a Él que vamos a poder seguir hasta el fin. ¿Recuerdas el tema? El justo vivirá por fe. El justo. Y la palabra de Dios también sabemos que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso no nomás es decir tengo fe. Entonces si yo digo que yo tengo fe, yo no nomás vengo a la iglesia, yo también soy la iglesia de Cristo Jesús. Y si nosotros somos verdaderamente esa iglesia de Jesucristo y estamos caminando con Jesucristo, sufriremos por su nombre. Sufriremos, pero Él nos va a ayudar y Él nos va a dar las fuerzas para seguir adelante. Adelante. Cierro con esto. Quizás tú te preguntas, ¿por qué predica o enseña de esto? Suena como malas noticias, sufrir por Cristo. ¿Sí? Primeramente porque ese es el mensaje que el Señor me dio. Y segundo, porque este es el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, hermanos. Este es el verdadero. Muchos quieren los mensajes de prosperidad. Y sí, Dios nos prospera, hermanos. Pero si tú estás caminando con Cristo, vas a sufrir, vas a pasar pruebas, vas a pasar dolor, vas a pasar aflicción. Pero lo importante es seguir, porque Dios nos ha llamado a caminar con Él. Dios nos ha llamado a una carrera y es importante que terminemos esa carrera en la fe. Este caminar, siempre lo he dicho, no es fácil, se sufre, sí. Pero cuando yo me pongo a pensar todo lo que sufrió Él por mí, para que yo y tú pudiéramos alcanzar salvación y vida eterna con Él, me doy cuenta que mi sufrimiento no es nada comparado al de Él por mí y por ti. Mi sufrimiento y tu sufrimiento en esta tierra no es nada comparado al de Él por mí y por ti. Las cosas de Dios son sagradas y hay que tomarlas con seriedad, hermanos. Mi salvación yo la tomo en serio como su pastora. Su salvación yo también la tomo en serio porque sé la responsabilidad que yo tengo aquí como pastora, pero espero que tú también tomes tu salvación con seriedad. Todos vamos a estar un día delante del Señor y dar cuentas de todas nuestras obras, dice la palabra de Dios. Y todos vamos hacia lo mismo, hermanos. Terminar bien esta carrera en la fe para alcanzar la promesa, para alcanzar nuestro gran galardón, que es la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es galardonador de los que le buscan, dice la palabra. Y hoy quiero decirte o recordarte, por si acaso a alguien se le ha olvidado, no es como empezamos, no es como estamos a medias del camino, sino como terminamos en la fe. Como terminamos esta carrera.
Hay algunos que retrocedieron, pero también he mirado que hay unos que han regresado a la fe y regresaron a caminar con Cristo Jesús, y me gozo de mirar estas personas que Dios está trayendo a la iglesia, que años se alejaron del Señor. Dios es grande, hermanos, y su misericordia es muy grande. ¿Cuántos pueden decir amén? Pase lo que pase, no perdamos nuestra fe. Si usted ha mirado las bendiciones de Dios aquí en esta tierra en su vida, nomás imagínese qué será cuando después de haber vivido aquí y aún haber sufrido por Jesucristo aquí en la tierra, finalmente estemos un día con Él. ¿Usted se puede imaginar la nueva Jerusalén, las calles de oro de las cuales se habla en Apocalipsis? Pero sobre todo, vivir la eternidad con Jesucristo después de todo lo sufrido por Él aquí, hermanos. Esa es mi fe. Lo que sufrimos aquí es momentáneo. Estamos pasando. Y no es nada para la eternidad que vamos a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Esa es mi esperanza más grande, y espero y esa sea la de usted también, saber que un día vamos a estar con Él. Este caminar no es en vano, este sufrir no es en vano. Nos espera un galardonador, hermanos. No se les olvide. Amén. Amén. So, vamos a orar para cerrar en esta tarde. Gloria a Dios.